Manuel, muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos. Por la vía de la información, acabo de salir de un evento que hemos organizado con un periodista, Iván Ramos, aquí en la ciudad de Sucre, justamente sobre el censo de población y vivienda, porque tenemos dificultades en Chuquisaca, pues los resultados ya adelantados podrían señalar que somos un departamento intrascendente. La cosa no pinta bien para Chuquisaca. Entonces, dentro de las conclusiones, se ha tomado la decisión de formar un comité interinstitucional e interdisciplinario que reaccione sobre la marcha, sobre la eventualidad de la realización del censo este 16 de noviembre. En caso de que se postergue, nos cae bien, pero asumamos que es un facto y ese facto tiene que ser encarado y enfrentado de la mejor manera posible. Repito, esto les estoy señalando por la vía de la información para que ustedes tengan en cuenta que también nos estamos motorizando. El otro tema, en el tema referido a la caracterización o a la particularización de qué es lo que somos. Mira, yo tengo un criterio que lo he expresado hace tiempo atrás, de que las diferencias planteadas y que son parte del mundo de la modernidad del día de hoy, sin embargo, en la constitución política del Estado, no nos plantean una diferencia marxista, burguesía versus proletariado, no nos plantean de manera abierta una diferencia de género, no nos plantean una diferencia etaria o religiosa, nos están planteando una diferencia, en primer lugar, cultural, con la que estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo utilizo corbata, ustedes algunos no utilizan corbata, tenemos gustos de música diferentes, sí, hay diferencias de orden cultural, pero me parece preocupante la diferenciación de carácter étnico, porque la etnia en su traducción extrema es raza, y la raza fue superada sobre todo con el evento doloroso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De ahí que plantear una diferencia de estas características étnicas que se vinculen finalmente con el tema raza, lo ha demostrado el Estado boliviano. El principal discriminador, el principal promotor y activador de actos de racismo es básicamente el Estado boliviano, que no solamente lo plantea en las diferentes instituciones, sino también en su lenguaje, en su comportamiento y en las manifestaciones propias que se tienen en Bolivia. Entonces, este es un tema que habría que defenderlo. Creo que el concepto mestizaje, no en términos genéticos, sino el mestizaje en términos culturales y en términos sociales, es una evidencia, y eso va a permitir un reconocimiento básico que perfora el modelo de sociedad que nos plantea el MAS. El MAS nos plantea un modelo de Estado indígena, originario y campesino, por eso te hacen esa pregunta cerrada, y hay que reconocer que el día de hoy la mayoría de la población es una población básicamente urbana. Todos los departamentos, salvando Chuquisaca, que es un caso excepcional, la gente tiene sus asentamientos en las ciudades y está vaciándose el campo. Entonces, a partir de ello, hay que generar, de este facto, hay que generar una suerte de políticas y de visiones que contrarían esta visión excluyente y exclusiva que tiene el MAS de este concepto. Entonces, creo que es necesario que luchemos y denunciemos este evento discriminador y racista que plantea el MAS. Un tema adicional de mi parte. Manuel, vale la pena que el CONADE, en esta su propuesta democrática, en esta su visión amplia, generemos un debate. Lo han debido escuchar varias veces a Carlos Hugo Molina, que es un estudioso profundo del tema. Él sostiene que el 2030 la mitad de la población va a estar en Santa Cruz. Pero además, con este censo se va a demostrar que ya hay un facto, hay un hecho de que Santa Cruz en primer lugar, La Paz en segundo lugar y Cochabamba en tercer lugar son los departamentos y sobre todo ciudades que copan la mayor cantidad de población, y al resto de los departamentos, los otros 6 departamentos restantes, nos dejan, no digamos en la marginalidad, lo que algún sociólogo sostiene, nos dejan en la intrascendencia. Probablemente ustedes no sientan esto, pero yo que vivo en Sucre, del departamento de Chuquisaca, seas del MAS, seas de la oposición, nos sentimos intrascendentes. Podemos existir o dejar de existir, nadie siente ni a nadie le interesa. Entonces, creo que hay que ver y discutir que en el tema de asignación de recursos por la vía per cápita ya es una visión obsoleta. Creo que hay que generar un debate de una reasignación de recursos
por la vía de índices de pobreza que existen en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en Chuquisaca, en todos los departamentos, y no necesariamente en diferentes, en las ciudades. En la propia ciudad de Santa Cruz, el otro día hablaba con Guillermo Dávalos, hay unos índices de desocupación y de pobreza que además afectan directamente a los jóvenes, mientras, digamos, en Urubó, en Equipetrol, los chicos tienen trabajo, no tienen problemas económicos. En el distrito 12 de la propia ciudad de Santa Cruz, la marginalidad llega a cerca y el desempleo a cerca del 62%. Entonces se tiene que complejizar un poquito la reasignación de recursos, no vía per cápita, sino vía reasignación, por un lado, por índices de pobreza y pensar algunos modelos de compensación. De manera telegráfica, Manuel, no cumpliendo con el tiempo que tú me has asignado, quisiera plantear estos dos elementos de este Sucre. Gracias por escucharme, compañeros. Bueno, yo tengo que partir, compañeros, diciendo que yo estoy de acuerdo, como creo que igual que una gran parte de la población nuestra, en la mayor parte de los contenidos de la Constitución, empezando por el carácter plurinacional del Estado boliviano, ¿no? Ustedes saben mi trayectoria política. Si yo estoy fuertemente contra este gobierno, no es por enarbolar las banderas de la liberación respecto a la dominación colonial, por la reivindicación de las identidades indígenas, por el reconocimiento de los derechos indígenas, por la búsqueda de la igualdad, sino porque enarbolando esas banderas hace en los hechos exactamente lo contrario, ¿no? Por eso yo estoy contra el MAS. Discrepo con el criterio de nuestro compañero Chunca respecto a la falta de vigencia, digamos, de la categoría étnica en la política. Creo que los hechos muestran otra cosa. Primero, lo étnico no supone una diferenciación biológica como se atribuía al concepto de raza. Lo étnico radica en la diferenciación más bien cultural que se produce en torno a identidades nacionales y sobre todo cuando estas identidades nacionales están involucradas en los procesos de colonización, ¿no? Entonces, es por esa razón y no por un anacronismo que el reconocimiento de la diversidad étnica más bien se extiende ampliamente en el panorama de la política mundial. Y tenemos la propuesta de un Estado nacional, no solamente en el Chile de Boric, ¿no? Sino también en la España, ¿no? De una manera persistente que hace, yo diría, inminente, que en un momento futuro, tal vez no muy lejano, España e inclusive otros estados europeos se asuman como estados plurinacionales. Porque están los vascos, que independientemente de su genoma, tienen una cultura propia que ha sido oprimida, dominada, que merece reconocerse y promoverse. Y están los catalanes. Y en todo el mundo hay montones de pueblos indígenas que quieren un reconocimiento que les han negado su respectivo proceso colonial. Bueno, primero eso. Sin embargo, compañeros, yo veo problemático o independiente o hasta inconveniente esto de incluir en la boleta censal la condición de mestizo. ¿Por qué razón? Ayer pude exponerlo rápidamente a nuestros compañeros de CONADE Cochabamba. Porque el mestizaje, que además tiene el problema de partir del concepto de raza,
es un hecho general en la humanidad. No habrá raza, ojo, pero hay haplogrupos, ¿no? Genéticos que diferencian en este ámbito biológico genético unas poblaciones de otras. Y entre poblaciones así genéticamente diferenciadas es posible, y ha sido una realidad, que ha habido mezcla. Entonces hay una mezcla biológica que cabe denominarse mestizaje. Y este es el origen del término mestizaje. Y luego hay también un intercambio cultural que ha generado identidades culturales mezcladas, ¿no? A esto se refiere el mestizaje cultural. Y en esta condición está toda la humanidad, con la posible excepción, dicen los estudiosos, de los bosquivanos africanos y probablemente también de los pueblos indígenas en aislamiento. Pero todos los demás, en mayor o menor medida, somos mestizos biológicos y culturales, toditos. Ahora, el mestizaje no tiene que entenderse como se lo ha venido entendiendo a partir del dominio ideológico del nacionalismo revolucionario, como negación de las identidades nacionales o étnicas particulares. Es decir, los japoneses son mestizos, ¿no? El proceso histórico muestra muy claramente su mestizaje, pero son japoneses, a mucha honra, y guay de que les discutas. Y los franceses y los españoles, que además pueden ser vascos y que además pueden ser catalanes. Entonces, las identidades nacionales o étnicas no deben ser negadas por la condición de mestizaje. Y yo creo que en Bolivia, más allá aún del Estado plurinacional, estamos en una nación de naciones, porque hay la sociedad boliviana, que se hace 100 años atrás podía ponerse en duda, yo creo que hoy por hoy ya no puede ponerse en duda. Tenemos una comunión cultural los bolivianos, ¿no? Tenemos un territorio y tenemos un Estado. Somos una nación, pero al interior de la nación boliviana, no fuera de ella, no como una condición reñida e irreconciliable, hay naciones indígenas, o al menos identidades étnicas. Y así como pueden haber vascos que nos digan yo soy español y vasco, o al revés, vasco y español, ¿no es cierto? O japoneses que nos digan yo soy ainu y japonés, ¿no? Y puedo ponerles unos 2000 ejemplos más en el mundo. Hay pues bolivianos que nos pueden decir yo soy guaraní y boliviano, ¿no? Ahora bien, considerando esto, hay, no obstante, la necesidad de rechazar el ninguneo, porque lo que es inaceptable en la boleta preparada por el gobierno es el ninguneo literal, en este caso, literal, de los que no son indígenas, ¿no? Entonces, diga usted si es indígena de tal nación, o ninguno, ¿no? Ese es un tratamiento ciertamente excluyente. Yo creo que podríamos pensar en que lo que diga el censo es, si usted es de nacionalidad boliviana, tiene la nacionalidad, es decir, me refiero al hecho jurídico, ¿no? Diga si, además de ser parte de la nación boliviana, es parte de alguna nación y pueblo indígena. Y en este caso, especifique cuál. La pregunta así abierta, porque aquí viene otro problema bastante complicado que hay que tener en cuenta y al que hay que tener posición. Lo aymara y lo quechua, eso sí no es nación. Y lo que ya nos advirtieron hace unos 20 años los compañeros de CONAMAC
en los hechos ha venido siendo corroborado. CONAMAC decía, lo aymara y lo quechua son idiomas, ¿no? Hablados por distintas naciones. Y en la región andina de Bolivia, las naciones que hablan uno de esos dos idiomas o ambos son, CONAMAC dice, 14, ¿no? Están los charcas, los caracaras, los quillacas, los soras, los chipayas, un conjunto que CONAMAC ha venido reconstituyendo. No sé si en todos los casos exitosamente, pero hay casos como por ejemplo Caracara, que sí son exitosos, ¿no? O Soras, en los que se puede hablar de una nación porque no solamente hay cultura común, sino que hay territorio y entidad política. Y en el caso de lo aymara y lo quechua no hay ni territorio ni entidad política, y ha venido a ser en el proceso político una suerte de coartada, ¿no? De comodín en el manejo simbólico que hace el MAS del tema indígena, ¿no? Y este censo tendría que ser una oportunidad para visibilizar, al menos visibilizar a las naciones originarias de las tierras altas de Bolivia. Y eso se podría, si la pregunta queda abierta, diga usted si es de alguna nación o pueblo indígena y cuál. Ahí, con claro la labor de información y organización de CONAMAC, a la que podríamos ayudar nosotros y muchos otros, saldrán soras, caracaras, carangas, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, ese es, compañeros, un asunto indispensable de hablarlo con CONAMAC y con los otros referentes indígenas que están muy próximos a nosotros. En conclusión, yo veo inconveniente por una razón más, compañeros, esto de lo mestizo, porque nos puede empujar no solamente a distraernos de lo más apremiante y urgente del censo, que es evitar que su intransparencia lo lleve a convalidar los fraudes, ¿no es cierto? A que ese 1.000.000 de votos fantasmas se vuelvan 1.000.000 de personas en el censo, de una manera igualmente artificiosa. Eso es lo urgente. Y de eso nos puede distraer este otro tema, y peor aún, nos puede llevar a una situación de confrontación absolutamente indeseable entre indígenas y mestizos. Yo les decía ayer a los compañeros de Cochabamba, una marcha de mestizos se presta a que el gobierno responda con una marcha de indígenas, ¿no es cierto? Y devolverle al gobierno la convocatoria y la representación de lo indígena. Y yo ya les he dicho, al gobierno en este tema hay que atacarlo, no porque reivindique a los indígenas, no porque hable de descolonización, sino porque hablando de eso, sus hechos son exactamente los contrarios. Al más hay que atacarlo y denunciarlo por ser el gobierno más brutalmente antiindígena de los últimos tiempos, el único que ha reprimido una marcha indígena, el que ha abierto los territorios indígenas a los narcotraficantes que ahí hacen cocaína mientras prostituyen a las niñas, el envenenador de la madre tierra y de los ríos. Por eso tenemos que atacarlo al más, ¿no? Buenas noches a todos. Bueno, yo primero me voy a presentar. Yo soy economista, pero yo tengo soy especialista en temas demográficos, en lo que son los estudios de población. Por tanto, conozco bastante el tema de los censos y no voy a entrar tanto en el tema que ha explicado Alejandro, que es lo cultural, etcétera, pero quiero puntualizar dos cosas, ¿no? Primero, que las boletas censales, el contenido de las boletas censales son consensuadas y son similares durante casi todos los años. Si nosotros veríamos la boleta del censo del 76, la del 92, del 2001 y la del 2012, el contenido es bastante similar, ¿ya?
¿Y por qué se hace así? Y también si veríamos las boletas de otros países, vamos a encontrar que las boletas son parecidas. Esto con el fin de que exista la comparabilidad intercensal, es decir, que se pueda ver cómo han evolucionado ciertas variables en el tiempo, ¿no es cierto? Y la comparabilidad internacional, ¿ya? Hay una serie de indicadores que se pueden comparar con otros países. En el tema específico de lo que es la pertenencia étnica, el censo del 76 no tenía esa pregunta. Lo que se preguntaba era el idioma materno o el idioma principal que se hablaba, y a partir de eso se hacía, se identificaba, ¿no es cierto?, a ciertos grupos como los aymaras, los quechuas, los guaraníes, etcétera, aquellos que en la respuesta del idioma materno habrían respondido que hablaban solo quechua, solo aymara, ¿no? Etcétera. Bueno, en el censo del 92 tampoco se incluyó esta pregunta, pero en el censo del 2001, ya o sea, los censos se hacen cada 10 años y hay organismos internacionales, ¿no es cierto?, que hacen sugerencias y recomendaciones a los países para que incluyan o saquen determinadas preguntas. En los censos del 2000, las Naciones Unidas, el CELADE, que son las instituciones que trabajan con los censos, recomendaron a los países de América Latina, sobre todo, que se incluya la pregunta de pertenencia étnica. ¿Por qué razón? Porque, sobre todo a los países que tenían importantes poblaciones indígenas, es el caso de Bolivia, el caso del Perú, el caso del Ecuador, Guatemala, etc. ¿Esto para qué? Porque se había llegado a constatar que estos pueblos indígenas eran los que eran mayormente, tenían una mayor vulnerabilidad social y una mayor vulnerabilidad económica. Entonces se quería investigar en el censo, por una parte, el volumen de esta población en cada uno de estos países, ¿no? Y sus condiciones de vida, ¿ya? Y se incluye en el 2001, se incluye la pregunta de pertenencia étnica y es una pregunta cerrada. Se dice si pertenece, si es quechua, si es aymara, si es guaraní o si es otro y que se especifique. Así venía la pregunta. Y en el censo del 2001, alrededor del 62% de la población boliviana, ¿no?, se identificó con algún pueblo indígena, ¿no? Un porcentaje eran quechuas, aymaras, guaraníes y el resto pertenecían a otro pueblo indígena. En el censo del 2012 se vuelve a hacer esta pregunta, pero ya es una pregunta abierta, ya no es una pregunta cerrada, y se dice si pertenece o se identifica con algún pueblo indígena o afrodescendiente, ¿no? Y no hay ninguna opción, la pregunta es abierta, pero si no pertenece a ninguno o no se identifica, aparece la opción de ninguno, ¿ya? Entonces, en el censo del 2012, curiosamente, el porcentaje de población que se identificaba con algún pueblo indígena baja al 42%, 41.7%, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Ese es para ver la proporción de población que tiene alguna identificación étnica o pertenencia étnica, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación principal? ¿Cuál es la utilidad de esta pregunta? Y ahí yo un poco me voy a ir más a lo técnico. En las preguntas de los censos, cuando se las analiza así sueltas, tal vez no tienen mucha importancia, pero sí cuando se las cruzan con otras variables, como es el caso, por ejemplo, de condiciones de vida, que puede ser disponibilidad de servicios básicos, agua potable, electricidad, etc. Ahí sí se puede constatar, y yo he trabajado con esa información, ¿no?, que justamente estos pueblos, esta población que se identifica como quechua, aymara, guaraní, yuquis, etcétera, lecos, y hay una cantidad son las 36 nacionalidades, sí tienen condiciones de vida más precarias que el resto, ¿ya? Ahora, esta cuestión de ninguno, ¿por qué no poner mestizo? Yo estoy totalmente de acuerdo que no se debe poner mestizo, porque no es el objetivo de la pregunta, cuantificar a los mestizos. Por otra parte, esta categoría de mestizos es una categoría ambigua y
se identifica más con una categoría racial. En el censo del 50 sí se puso, usted es de raza blanca, porque se preguntó raza en el censo del 50, raza blanca, raza negra, mestizo y bueno. Entonces, ese es el objetivo en realidad de estas preguntas. Entonces, cruzarlas con otras variables, por ejemplo, el caso de fecundidad, por decirles, ¿ya? Vamos a encontrar que aquellas mujeres que se identifican de repente con los lecos, digamos, las mujeres de esta etnia, ¿no? Tienen tasas de fecundidad mucho más altas que las mujeres inclusive que las mujeres quechuas, porque las quechuas y las mujeres aymaras están asentadas más también en áreas urbanas. Entonces, hay muchas variables que se pueden cruzar y en ese entendido yo creo que la pregunta es útil, ¿no? O sea, cuando nos van a permitir realmente constatar de alguna manera ciertas hipótesis, ¿no es cierto?, de las condiciones de vida y sobre todo para generar políticas públicas, ¿no?, para determinados grupos sociales y aquellos que son más vulnerables social y económicamente, ¿no? Esa es mi posición, y no mi posición, sino mi explicación más técnica, más demográfica, ¿no es cierto?, por lo que se incluyen estas preguntas, ¿ya? Por otro lado, cuando ustedes planteaban la carta que leía Manuel de pertenecer o de ser control social en el censo, yo quiero decirles que este censo realmente debe hacerse el censo, pero yo no creo que se deba hacer en noviembre, porque hay etapas censales, ¿no? Sobre todo la precensal, donde incluye la actualización cartográfica, la capacitación, etcétera, que no se están cumpliendo adecuadamente, ¿no? Faltan 4 meses para el censo y no se ha terminado la actualización cartográfica. Y eso sí es grave, porque eso ya incluye cierto error a la información, a la calidad del dato. Y en los censos siempre han habido, yo he estado en el censo del 76, he estado en el del 92 y he estado en el 2012, se hacen lo que se llaman los comités impulsores del censo. Se hacen a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, inclusive a nivel comunitario. Y en esos comités impulsores de los censos, no solamente del censo de población, sino también el censo agropecuario, etcétera, están todas las organizaciones, instituciones, ¿no es cierto?, que deberían participar en el censo, sobre todo para facilitar inclusive el proceso censal, el momento del levantamiento del censo, y aquí no ha habido nada de eso, ¿no? Por otro lado, no se ha socializado adecuadamente la boleta se debería haber socializado para que, bueno, de repente algunas preguntas se saquen, otras se incluyan, etcétera. Eso no ha existido. Y la actualización cartográfica, que es una de las etapas más importantes del censo, en este momento no se está cumpliendo. Lo he escuchado al director del INE, que dice que tiene los reportes de los catastros de los municipios. Y la actualización cartográfica consiste, ¿no es cierto?, en que de alguna manera es como un precenso, o como les diría, de alguna manera nos adelantamos a la población que nosotros vamos a obtener, ¿no?, de acuerdo al número de viviendas que se captan en esta actualización cartográfica. El caso del 2012, por ejemplo, Cochabamba se hizo la actualización cartográfica, pero solo en las áreas urbanas. Y no hicimos en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque al presidente Evo Morales se le metió de que el censo debía ser el 21 de noviembre de ese año. Ya no había tiempo. Entonces, en las áreas rurales se trabajó con los alcaldes, con los corregidores, y ellos dieron el número de viviendas que tenían en sus comunidades, ¿ya? Y ahora no se ha empezado con la actualización cartográfica ni en las áreas urbanas. Y eso sí realmente es muy grave en los censos. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo error ya al censo, porque ¿cómo vamos a saber cuántos encuestadores se van a necesitar, cuántos recursos se van a necesitar para cada lugar, para cada región, ¿no? Luego está el proceso de capacitación a los encuestadores, supervisores. ¿Cuándo se va a hacer eso? La etapa
precensal es la más importante de repente de un censo de población y vivienda. Entonces, yo personalmente no voy a discutir el tema étnico y a mí me parece que esa pregunta tiene su utilidad. No debería entrar la categoría mestizo porque no los estamos investigando a ellos, sino estamos investigando a estas poblaciones que hipotéticamente serían las con mayores desventajas sociales y económicas, pero creo que el censo no debe hacerse en noviembre de este año. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo las etapas necesarias para tener un buen censo y cuesta un montón de dinero, ¿no? Son como 60 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, esa es mi posición con respecto a esto y creo yo que más que como control social, deberíamos exigir que se conformen estos comités impulsores de los censos, donde deberían estar todos, o sea, deberían estar los alcaldes, deberían estar las gobernaciones, deberían estar la sociedad civil representada de distintas maneras y el comité impulsor del censo tiene que acompañar todo el censo hasta el momento del levantamiento del censo. Ya el procesamiento ya no acompaña eso, pero el momento del levantamiento del censo es sumamente importante el acompañamiento de este comité impulsor. Solo eso, muchas gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, compatriotas. A ver, dividamos el debate. Tenemos que ubicarnos, yo creo, debemos ubicar el contexto de este debate. ¿Por qué? Porque si estuviéramos nosotros en una sociedad verdaderamente democrática, no hubiese problema que en la boleta censal aparezca una pregunta de qué pueblo indígena originario pertenece usted. No es lo de menos que ponga Yuquis, yo pondría al pueblo de los Alvarado y punto. Y pasa ahí y no tiene significado. Ahí yo discrepo con Teresa de la utilización técnica. Y esto lo digo porque yo he estado envuelto en la ruta del censo del año 2012 con universidades, instituciones académicas y de investigación que quisimos apoyar el censo, pero no habían los famosos comités impulsores, ¿no? Y nos impidieron tener acceso, y solamente 2 días antes del censo nos llamaron para ver si la Universidad de La Paz podría facilitarles 500 estudiantes para que realicen el censo. O sea, sin capacitación, nada. En eso coincido con Teresa, que eso es fundamental. Entonces, si estuviésemos en una sociedad realmente democrática, el que cada uno se identifique por lo que es, que tampoco es algo científico, es lo que uno percibe, es la autoidentificación. Yo me identifico como Mosetén y punto. Pero eso refleja la realidad boliviana, no refleja, ¿no? Pues bien, entonces, pero no estamos en una sociedad democrática, estamos en un régimen de corte fascista. Y una de las características del fascismo es justamente lo que ya algunos compatriotas han expuesto, esa división de la sociedad, no clasista, no socioeconómica, sino racial, étnica racial. Y ahí coincido cuando se afirma que este es un tema netamente político, de instrumentalización política. Y desde ese punto de vista tenemos que analizarlo, pero sin caer de un extremo al otro. Yo me opongo, ¿no?, a que se trate de dividir a la sociedad desde un punto de vista étnico-racial, como es esta categorización de la pertenencia a un determinado pueblo indígena originario campesino. Pero también me opongo a que nos vayamos al otro lado a echar leña al fuego y decir, ahora nosotros somos mestizos. Yo creo que esta es una tarea muy difícil para CONADE. Muy difícil para CONADE, ¿por qué? Porque no podemos entrar al juego del MAS, pero tampoco podemos entrar al juego de los que quieren introducir la categoría de mestizo, porque eso va a profundizar la división que existe en la sociedad boliviana. Entonces,
yo concuerdo, creo que fue Alejandro el que dijo, seguiremos debatiendo este tema, ¿no? Porque no lo vamos a concluir hoy, pero veamos soluciones creativas, soluciones inteligentes, ¿no? Por más de que esto venga de recomendaciones de organismos internacionales. Yo he trabajado durante 30 años en el servicio exterior, ¿no? Conozco de adentro varios organismos internacionales y solo quiero hacerles recuerdo que cuando cae el muro de Berlín y cuando cae el paradigma del socialismo real, ¿no? Comienzan a surgir justamente aquellas tendencias de decir, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Como en el foro de Sao Paulo, ¿qué hacemos? O sea, ya no tenemos discurso. Entonces, ¿qué identifican? Justamente estos temas, el tema de género, el tema indígena, el tema de orientación sexual, para nuevamente generar esa contradicción de división dentro de la sociedad. Que existen los lecos, los aymara, los quechuas, los mocetenes, los yuquis, etc. Claro que existen, ¿no? Como existen los pies rojas, los apaches en los Estados Unidos, ¿no? Miren ustedes la sociedad norteamericana. Ahí no solo tienen a los pueblos indígenas, tienes a los chinos, tienes a los negros, tienes a los hindúes. Entonces, esa sí que es una sociedad multicultural, si quieren ustedes, plurinacional, etcétera. Pero no se cae en esa diferenciación, en subrayar el tema de qué nacionalidad, de qué pueblo vienes, ¿no? Entonces, como este es un tema de manipulación política, ¿no? Que los pueblos indígenas reclamen sus derechos, que lo hagan, pero hemos visto que es pura demagogia, ¿eh? Por ejemplo, en Bélgica uno va a un pueblo y ve ahí el nombre de la calle, ¿no? En francés y en el idioma que se habla en esa zona. Punto. Entonces estás revalorizando el idioma de la población de esa región. ¿Eh? Entonces, para no caer justamente en esta trampa que nos está poniendo nuevamente, y ahí coincido yo con Alejandro, ¿no? Que no podemos dejarle al movimiento al socialismo servirle en bandeja de plata el tema de nosotros estamos saliendo en defensa de los indígenas originarios campesinos que no tienen ningún sustento científico, ¿no? Combinar lo indígena con lo campesino y lo originario. O sea, es una mezcolanza, es una chanfaina, pero no podemos nosotros, ¿por qué? Porque en el imaginario social de estos sectores está muy arraigado. La demagogia del MAS los ha hecho creer que ellos son pueblos y que tienen condiciones totalmente diferentes. ¿Se acuerdan al principio el discurso que tenía el MAS? Ellos son la reserva moral de la humanidad, o sea que nosotros, el resto éramos los inmorales. Ellos, o sea, esa manipulación política de dividir a la sociedad. Por lo tanto, vuelvo a señalar y subrayo, no podemos nosotros echarle al fuego, pero tampoco podemos fomentar la política del MAS de poner ninguna. ¿Por qué el ninguno? Recuerden ese documento que escribió García Linera, en el cual planteaba, tenemos que quitarle su ajayo, su espíritu a las clases medias. ¿Eh? Tenemos que ponerlas en una situación de que no sepan qué son ellos, ¿no? Así una masa amorfa, que no tengan identidad. Y eso es lo que se intenta a través de este censo. Por lo tanto, yo no tengo una solución que en este momento la puedo plantear, ¿no? Pero yo creo que podemos encontrar una posición razonable para reflejar los intereses de este sector de la población que se ha comprado el discurso del MAS, de que ellos son diferentes por su origen étnico-racial, ¿no?
Pero por el otro lado, no podemos nosotros alejarnos ni enfrentarnos con aquellos que están planteando en este momento, yo no soy ninguno, yo soy mestizo, que también es algo jalado de los cabellos, el tema de mestizo y querer comparar con lo indígena, con lo originario y con lo campesino. O sea, tanto en uno como en el otro extremo no hay una racionalidad científica y menos democrática. Entonces, yo llegaría hasta ahí. Lamento no poder hacer sugerencias de solución, pero vayamos pensando en encontrar una propuesta ingeniosa, flexible, que podamos nosotros conjuncionar ambas exigencias de estos sectores. Puedo aportar, ¿no? Primero que el MAS, y eso lo hemos discutido en el anterior evento de enero, es un aporte de nuestro compañero Renzo Abruzese, que él ha reiterado que el MAS maneja una política de racialización y que en ese contexto han convergido sus corrientes indianistas, indigenistas, y por supuesto que a partir de esa política de racialización ha ido al enfrentamiento, a señalar que los indígenas son esa vanguardia, ¿no? Y que tienen que hegemonizar este proceso. Ahora, en ese contexto, el movimiento indígena, y muchos de estos están dentro del MAS, por supuesto que aspiraba pues a la construcción de las naciones, ¿no? La nación aymara. El más frenético y excitado teórico de ese nacionalismo aymara ha sido Álvaro García Linera, que cuando estábamos en la cárcel ha escrito un montón de aspectos sobre el retorno al Collasuyo, o que el Collasuyo debería ser parte fundamental, ¿no? Y no la nación boliviana. Ahí tuvimos un debate con él. Felipe Quispe continuó con esa dirección. Cuando triunfa el MAS y vamos a la Asamblea Constituyente, quiero señalarles que el MAS ingresa sin propuesta de Estado plurinacional, por si acaso, ¿no? Entran con una propuesta de profundización, de cambio, pero en la Asamblea Constituyente nace la idea del Estado plurinacional, pero el Estado plurinacional tiene algunos aspectos que tenemos que conocerlo muy precisamente. El Estado plurinacional es una alternativa a un Estado multinacional, y entre multinacional y plurinacional parecería que no hubiera diferencias, pero las hay. Un Estado multinacional es un Estado confederado de naciones a partir de la autodeterminación. Y esa fue una de las postulados del informe de minoría en la Comisión Visión de País, propiciada por Patria Insurgente. Bueno, entonces en la Constitución se impone dos criterios. Uno, Estado plurinacional, y dos, se anula el concepto de autodeterminación y se impone el concepto de libre determinación. ¿Qué significa esto? La libre determinación está escrita en la Constitución, no se habla de autodeterminación. La libre determinación significa que estos pueblos indígenas, lo que ustedes quieran llamarle, naciones originarias, nunca van a ver nacer un nuevo Estado como naciones independientes. Ese es el concepto de libre determinación, que dentro del Estado plurinacional ellos van a tener derechos, privilegios, pero jamás el derecho a la autonomía nacional. Y por lo tanto se ha puesto ese grillete y se ha forjado un Estado plurinacional, y por eso la Constitución reconoce 36 idiomas, jamás ha reconocido 36 naciones. Y yo les invito a leer la Constitución, no dice en ninguna parte que Bolivia, el Estado plurinacional, son 36 naciones. Es la interpretación que se hace. Y luego ha venido ya la historia trágica de por qué el MAS es una organización antiindígena, porque la arquitectura del Estado plurinacional está destinada a fragmentar, a dividir y a constreñir a los pueblos indígenas, mientras por el otro lado funciona la estrategia de la racialización, de que este es un Estado de las mayorías, que somos hegemónicos, que los 500 años. Pero mientras tanto se ha ido pulverizando todas las posibilidades de emerger o de autoidentificarse de los pueblos indígenas. Concretamente, se ha dividido al CONAMAJ orgánico para que nadie dentro del Estado plurinacional se reconozca como cara a cara
¿no? O que hayan los lecos, ¿no? Únicamente se reconoce aymaras, quechas, tupi-guaraníes y toda la chanfaina que hay. Encima de eso, se ha convertido a los pueblos indígenas en minorías. Y esto está patentizado con las circunscripciones especiales indígenas, que delegan evidentemente una representación indígena dentro del Parlamento, pero reconociendo que son únicamente minorías nacionales departamentales, y ese es el espíritu de la Constitución. Por eso tienen derecho a un diputado especial indígena y nada más, y el resto es patrimonio de los partidos políticos. Dentro de eso, se ha establecido en la continuidad de la línea política e ideológica del indianismo una discriminación positiva, lo que Lisset nos señalaba. ¿Qué significa la discriminación positiva? Que se les otorga ciertos derechos a los pueblos indígenas para compensar la discriminación, la situación de vulnerabilidad. Y esta discriminación positiva la han ido extendiendo, por ejemplo, al hecho de que en determinados espacios haya los jueces indígenas, originarios, que dentro del Tribunal Supremo Electoral estén los vocales indígenas, etcétera, etcétera. Y esta discriminación positiva se la ha convertido como en un derecho político. Pero ahora, ¿cuál es la raíz, ¿no?, del planteamiento indianista, indigenista? Señala que el indio tiene cierta cualidad, ciertas particularidades que lo hace diferente a todos nosotros, y eso es una gran mentira. Nos quieren decir, y esa es la versión de Choquehuanca, que el aymara, el quechua, es un ser especial, es cósmico, es un ser originario, es un ser que puede hablar con las piedras, que tiene a partir de sus saberes la capacidad de interactuar con la naturaleza. Por supuesto, si yo viviría en el campo y mis familiares vivirían años y años y yo viviría de la naturaleza, por supuesto, pues que podría entender que cuando el zorro o el pajarito sale por este lado o aparece por este lado va a haber buena cosecha o va a ser año de sequía. Pero ellos nos han querido meter la idea que el indígena originario es una categoría especial, filosófica, que no es humano, es algo distinto, y a partir de ahí se le ha entregado estos derechos como algo particular, y ahí viene la manipulación. Vamos a los censos. Es evidente lo que Teresa dice. En el censo del 2002, la autoidentificación indígena, porque ahí no había manipulación política, no había racialización y esta estrategia, ahí la gente se identifica en un 64% como indígena. Pero ya el 2012, con la constitución política y la vigencia del gobierno del MAS, baja este 41 y creo que es un poquito menos todavía la autoidentificación, y en este censo va a bajar todavía más. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que Lisset también nos habla y toda la realidad, que la gente se traslada a las ciudades y en las ciudades ya no necesitan ser aymaras, ¿no?, sino que se consideran pues bolivianos o consideran que lo aymara es un lastre, porque los vuelve pobres, porque además hay una especie de sincretismo cultural, hay un arribismo social, son sectores que tienen recursos económicos más que las clases medias, y por supuesto, como hemos visto en películas y en otras producciones culturales, los indígenas pueden entrar al mejor restaurante, pueden consumir whisky, pueden comprarse casas en la zona sur o en Calacala o en el Urubó, y por lo tanto no les interesa ya decir que son indígenas. Por eso es que ha habido una migración y ellos no se hacen problema de decir somos mestizos o lo que sea. En consecuencia, lo que decía Teresa, la pregunta en este contexto de racialización es mala. Si se dice, ¿cuál es tu autoidentificación? ¿Indígena, originario o ninguno? Es mala. Ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque siguen la manipulación de lo indígena, pese a que el MAS los constriñe a ser minorías manipuladas políticamente, y la categoría ninguno no es pues nada, más bien le permite al MAS la manipulación. Por eso creo que es importante que nosotros peleemos porque haya la autoidentificación indígena, estamos de acuerdo, son sus derechos, ¿no? Pero se tiene que colocar la otra categoría de identificación, es que somos bolivianos, ¿no? Y al ser bolivianos no le quitamos a lo indígena o la aymara absolutamente nada, sino que se establece que dentro del Estado plurinacional, porque ellos no han querido ir a una confederación de naciones, están los bolivianos, están los pueblos indígenas, pero además toda la información que se va a recoger en este censo, en la línea que decía el Chunca,
no solo que es de marginación del resto de las poblaciones que viven fuera del eje, sino que sobre todo las poblaciones indígenas siguen postradas en la peor pobreza que hay, ¿no? Entre Chuquisaca y Potosí, los pueblos indígenas están comiendo no solamente basura, sino están sobreviviendo en condiciones infrahumanas, y todo eso va a salir con los datos del censo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho rigor científico y necesitamos información que nos permita leer la realidad, no solamente urbana, entre el eje central, y esto que Chunca dice, que ni siquiera ahí es marginación, no, sino que es prácticamente invisibilización. Bueno, ya lo utiliza la categoría correcta. En ese contexto, a mí me parece que este es un escenario fundamental para que el CONADE intervenga, porque tenemos que ir a esclarecer este conflicto y tenemos que ir a derrotar a esta corriente indigenista, que es la que ha estado planteando toda esta manipulación de la racialización. Y por eso es que me parece fundamental que este debate lo sigamos haciendo hasta el próximo sábado y que podamos extraer algunas conclusiones. Lo que Julio dice también me parece fundamental: evitar la confrontación. Aquí no hay ninguna confrontación entre indígenas, originarios y bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el Estado plurinacional, pues es bolivianos más los discriminados positivamente. Y en este contexto tenemos que ir a desbaratar esa doctrina que señala que lo indígena es absolutamente un ser filosófico, extraordinario, que en realidad es tan igual como nosotros, con sus mismos sufrimientos, con sus mismas potencialidades y bueno, con sus defectos que incluso se van a mostrar mucho más agudos. Primero, habría que preguntarse, ¿qué define a una nación? Una pregunta fundamental para respondernos si Bolivia es una nación o no es una nación a esta altura de la fundación, casi 200 años después. Una nación es definida primeramente por un territorio, un idioma y la cultura. Por ahí es que existen las naciones aymara, quechua, Mosetén, Yuracaré, etcétera, etcétera. No interesa aquí el número de habitantes. Todos sabemos que en Bolivia hay naciones mayoritarias como la quechua y aymara. Por tanto, no se puede ir a la autodeterminación como plantea el POR, el Partido Obrero Revolucionario. En algún momento, aymaras fundamentalmente han reflexionado de que los aymaras son naciones sin Estado, los quechuas son naciones sin Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es la institución que tiene leyes, que tiene una forma de gobierno, tiene una forma de Estado. De ahí es que las naciones originarias, fundamentalmente aymaras y quechuas, después de 1825, han manifestado que hay una continuidad colonial, que no ha habido cambios sustantivos después de 1825. Ustedes recordarán que la primera constitución de Bolívar, prácticamente, aún de hablar Bolívar de que, aún de reconocer el papel de los aymaras y quechuas, o los nativos, o las naciones originarias de este país, les condenaba a la servidumbre. No olvidemos que los primeros años de la República hemos vivido del tributo indígena. Las haciendas han sido repartidas entre criollos. Ahora estamos en una situación diferente. Esto es importante como una introducción para efectivamente reconocer que hay naciones originarias, que hay naciones sin Estado, y hay un Estado que ha tomado en cuenta formalmente a estas naciones y que aún después de la Revolución del 52 se los quería catalogar a todos como ciudadanos y con eso resolver el problema. No ha sido así.
yo puedo asegurar que en Bolivia el racismo es transversal. Está en todos los rincones. Es tan transversal que inclusive un minero que es de descendencia quechua, fundamentalmente o aymara, es más racista que los propios que han venido de Europa. Entonces, el racismo en Bolivia es transversal. Bueno, si esto es así, estamos reconociendo que el tema del racismo no solo es tema de color de la piel, de sangre, sino que existe también eso, pero sobre todo en esta altura del siglo XXI, hay un racismo colonial, un racismo cultural. Entonces, me gusta llegar al año 87, 88. Con esto no quiero desconocer la historia de los movimientos cataristas, pero sobre todo el año 87, 88, cuando se cae el muro de Berlín, ya cuando se cae el socialismo, esto le va a alegrar al Tinini, es que los aymaras y quechuas campesinos como tal, en el 8º Congreso de la COP, interpelan al ciudadano y a la clase de vanguardia, a la clase obrera. Y cuando estamos hablando de un Congreso de la COP, estamos hablando de un ente fundamental y cardinal para el desarrollo y la lucha social boliviana. Es en estos ámbitos de los congresos sindicales donde se ha cocinado y se ha perfilado y se ha pergeñado lo que es la sociedad boliviana. No se puede desconocer eso. Entonces, en ese momento, aunque no hayan escrito grandes libros, excompañeros, por ejemplo, este folletito de Félix Cárdenas, ya nos habla de la necesidad de recuperar y de preguntarnos quiénes somos. Solamente sabiendo quiénes somos vamos a saber a dónde vamos a llegar. Entonces, aunque este compañero ahora sea un enemigo político, pero decía la verdad en ese momento. Entonces, desde este punto de vista, creo que no podemos ignorar ese 8º Congreso de la COP. Yo considero que ha sido una cuna política de lo que hoy conocemos como movimiento al socialismo. Que en los 14 años se ha distorsionado la reivindicación étnico-cultural, la reivindicación de la cosmovisión andina, la cultura de aymaras quechuas, es otra cosa. Pero si volvemos al inicio, cuando se planteaba en sano juicio, sin muchos intereses de orden político, sin resentimiento social, sino más bien queriendo recuperar la historia de las naciones originarias y proyectarla en el siglo XXI, es otra cosa. Que se haya distorsionado después de 14 años en el gobierno del MAS, obviamente esto hay que execrar. Por tanto, no podemos reducir y decir esto es sincretismo. Yo, por ejemplo, no creo pertenecer a ninguna de estas naciones originarias, porque no tengo comunidad, no sé hablar quechua así muy bien, ¿ya? Mis padres, inclusive mis abuelos, no tienen ninguna comunidad, no pertenecen a ello, siempre han sido mineros. No obstante que los mineros provienen, reitero, ya sea de quechuas o aymaras, pero generación tras generación han ido cavilando, asumiendo en su mente, en su cabeza, de que son bolivianos. Como la mayoría de este país, somos bolivianos. De ahí la importancia que ha planteado Alejandro Almaraz de que tenemos que complementar lo boliviano, porque la nación boliviana ahora ya existe después de 200 años.
Tenemos un territorio que fue antes de la llegada de los españoles en la Vía Yala, fue el territorio aymara, quechua o lo que fuera, pero después de 200 años de institucionalidad, de Estado, de asumir la lengua para la mayoría de la gente aymara o quechua habla el castellano bien o mal, pero habla, ¿ya? Tenemos el territorio boliviano, tenemos la cultura boliviana, la morenada, la diablada o lo que fuera, ya es una cultura boliviana, no es una cultura ancestral aymara ni quechua, aunque pueda provenir de ello. La guitarra, la corneta son instrumentos europeos, la zampoña es instrumento andino, pero ambas se van complementando. Por tanto, en la complementariedad de la visión y de proyectar un país, una nación, esa es la nación boliviana. Entonces, esto es lo fundamental a la que debíamos arribar. Lo que pasa es que ahora quieren los masistas, ya saben y se dan cuenta que hurgando el corazón, el sentimiento ancestral de la gente, puede seguir labrando y ganando votos. Por eso es que en noviembre del 2019, si lo que más ha levantado al pueblo alteño fundamentalmente ha sido que algunos inadaptados, algunos reaccionarios ya han quemado la huipala. Eso es lo que más ha calentado. Ese argumento han manejado para tratar de enfrentar a los citadinos, a los urbanos y hablar de la guerra civil. Ya, la huipala la reconocemos como un símbolo. Entonces, por esta razón, creo que, para terminar, es bueno recoger el planteamiento de Alejandro. Somos bolivianos, reconocemos la presencia y visibilizamos las naciones originarias. Uno será boliviano y dirá al mismo tiempo soy quechua o no dirá. Creo que esa es la forma que debemos abordar. Y cuando estamos hablando de boliviano, estamos ya aceptando el concepto de mestizo, el consejo del mestizo. Y para quienes creen que hay razas puras en el mundo, no existen razas puras, ni siquiera los alemanes. Esos movimientos que hubo en el siglo pasado de recuperar la cultura eslava o germánica fueron también pues derrotados en su momento. Ahora, que por la teoría del posmodernismo, por la teoría de que hay siempre conflictos en las sociedades, ya en Ucrania, por ejemplo, Rusia, Ucrania, Putin está hurgando esas cosas culturales, religiosas y de raza. El PAN es el abismo, ya para recuperar, para decir que son raza pura. Entonces, esas versiones y esas expresiones fueron derrotadas efectivamente en la Segunda Guerra Mundial. No por eso no quiere decir que no haya este pálpito de algunos para decir somos puros, nosotros somos puros. No hay lo que dicen aquí o eres caballo o eres burro. Todos los países son pues son de diferentes razas, culturas, sangres, etc. Entonces, termino con esto, Manuel. Recuperamos la bolivianidad respetando la identidad de las naciones originarias presentes en mayoría en Bolivia. Simplemente eso. Gracias, Manuel. Bien, gracias, Lucio. Entonces, has cumplido además con el tiempo. Tienes la palabra, Silvestre, tienes de 10 a 12 minutos para tu exposición. Muchas gracias, Manuel. Primeramente saludo a todos los que están en la reunión, ¿no? Realmente el problema el problema del meollo es la constitución política del Estado, haber reconocido las 36 nacionalidades. No existen las 36 nacionalidades, ¿no? Porque en sí, como en tiempos de sociología he investigado eso, pero no existe. Son familias, ¿no?
que habla, que han descendido, porque hay muchos. Entonces, ese es el problema, porque la Constitución es, no sé si va a haber reforma después del censo, ¿no? Y eso es un problema. Eso es el problema principal ahorita, porque yo he llevado el censo 90, he sido en la actualización cartográfica de toda Bolivia para realizar el censo 92. ¿Ya? Y lo conozco perfectamente. ¿Quiénes se oponían al censo? ¿Quiénes no sabían? No había este problema de raza, de culturas, de nacionalidades. Hemos hecho un censo, realmente llegar a enseñar a los bolivianos la cultura de censo. En esto entonces, por ejemplo, conozco de acuerdo muy bien en el campo, se oponían al censo porque los dirigentes siempre manejaban mal la información. Y eso es lo que está pasando hoy. También manejan mal. Lo que decían en el 90 es para sacarse el impuesto, para quitar terreno, todo un solo mentían los dirigentes. Además eran corruptos, porque me pedían movilidades, computados. ¿Para qué? Para esos dirigentes pasajeros. Y el Lucio conoce a uno de sus camaradas, que era Felipe Vázquez de Oruro, de la COT. Se oponía al censo y solito se ha dejado. Y así solito se ha parado el oponerse al censo. Entonces, son cosas que ha pasado en ese tiempo. Y lo conozco perfectamente. Para el censo es lo importante, primordial es la cartografía. Ya, en su 2001 ha sido un censo más tranquila. Ahí se ha podido recuperar toda buena información, porque ya entró la tecnología satelital, tecnología digital, porque en 92 era censo analógica. Ya, necesariamente tenían que salir al campo con los planos, por dónde, entonces. Ahora, en 2012 ha sido el censo más desastroso, porque empieza la nueva constitución, todos quieren ser naciones, todos quieren ser reconocidos, aunque sea una familia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, eso, hay una discusión. Ahora, para este 2022, no hay una cartografía actualizada para el censo. Ya, han crecido las manchas urbanas. Evidentemente han alterado los límites de las manchas urbanas. Hay municipios que son políticos y la clase política que ha arruinado todo esto, creando municipios pequeños sin cumplir las normas, las leyes. No han cumplido algunos municipios en área rural, tampoco han cumplido las ciudades, digamos, las manchas urbanas, los alcaldes urbanos, los concejales urbanos, porque ellos ya tienen que definir su delimitación municipal. Ha salido varias leyes, pero no han cumplido. Hoy estamos en este problema, ¿no? Por dónde La Paz tiene problema, el Alto tiene problema, todos tienen problema por la delimitación, ¿no? Esto no han hecho porque ahora el censo es más técnico. No va a haber esos problemas jurídicos de conflicto. Entonces, tienen que trabajar bastante con las ciudades, con las juntas vecinales de los barrios, todo para ¿dónde? Porque evidentemente en 2012, como es el censo más desastroso, en el Alto ha salido 300,000 habitantes, en la ciudad 100,000 habitantes, ciudad de La Paz, en los departamentos igual, las más grandes. Y entonces, ¿quién era? El mismo gobierno decía que hay que salir, que hay que hacer censarse en nuestro lugar para que reciban más recursos. Al merced de que han arruinado a la ciudad de Alto como La Paz, ¿no? Entonces, eso es lo que nunca he entendido. Para estos censos, yo planteo esto. Hay que hacer una ley muy seria. Además, está en el Código Penal, la acarreo y traslado de personas. Es todo, yo no miento, eso está. Y hay que fortalecer eso. Que el INE o a través del Ministerio de Planeamiento saquen esa ley, o en el Congreso, ¿no? Que no se mueve, porque además en este censo va a ser más digital. La boleta va a ser digital. Entonces, directamente va a estar. Además, en precenso, que es la actualización cartográfica, ya va a tener contado las casas. Porque imagínense, satélite ya permite eso. Va a estar ubicado, bien georreferenciado, todo. Entonces, y ese trabajo no se está haciendo. Y entonces, en la discusión, hoy he visto la gran discusión
sobre de qué proviene, ¿no? Yo lo estaba viendo, pero los autoridades originales de las tierras altas, llamamos, que yo digo folclore, porque ponen ponchos, después sacan ponchos, no sé. Y en los de tierras bajas de los IDOC ha planteado dos preguntas para resolver, pero eso no está tomando interés. Primera, ¿no? ¿De qué territorio viene? Así pregunta, uno dice, ¿de qué territorio viene? Bien, calma. El segundo dice, ¿de qué pueblo viene? ¿O cuál de las 34 nacionalidades reconocidas es? No preguntas, son cosas muy puntuales que han... Ahora, en la parte de tierras altas, ellos no están, ni empiezan a oponerse al censo. ¿Quiénes no van a poder oponerse al censo? El censo sí o sí se va a hacer. ¿Qué dice? No hay que hacer censo, que no es que el censo es extraccionismo, todo un problema. Lo que están peleando en tierras altas, extraterritorialidad de representación. ¿Por qué digo esto? No están en un territorio, el censo es el territorio, una área geográfica donde vive, ahí se cuenta, ahí se mide las necesidades básicas de despecho, ahí se mide los servicios básicos, donde ha llegado o no ha llegado la electricidad, porque ese ha tenido gran experiencia en 2001, en 92, porque la electricidad en área rural era 12% de cobertura, pero ya saltamos con eso al 2001, llegamos a 32, y cuando ya está mi salido, ya he salido con 50, tanto ya tenía cobertura, he crecido. Entonces, ahora eso, no sé cómo están manejando el INE, porque ya no hay especialistas en este tema, entonces, esos son problemas de estadísticas. Entonces, este problemita habría que ver, ¿no? Porque eso es lo que digo, le planteo una ley que está en el Código Penal, hay que fortalecer esa ley para a cargo de trasladar personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que censarse, para hacer una aerografía tiene que estar en su lugar, pues donde vive, donde habita, ¿no? Tiene que, para saber el diagnóstico, qué cosa antes, ahora tiene agua, no tiene agua, todo esto, ese es el censo más técnica. Pero otro de los problemas que yo he encontrado es que dice, ese debe ser una boleta para autoridades, son 69 preguntas que van a preguntar. Aquí dice, INE tomará la radiografía económica y social de las comunidades indígenas. Entonces, uno de los problemas que no lo entienden las autoridades originarias, como nuestro amigo Cristóbal, justamente han convocado para el miércoles un tantachavi, una reunión en Cochabamba. Yo no voy a poder asistir porque este curso, ¿quién me va a pagar? Es todo dinero. Hablarán, no sé, pero no tienen idea lo que van a hablar del censo. No sé, alguien puede participar, pero lo veo a la LICET bastante ubicado en esta cosa, puede participar como CONAD. Eso es lo que puede decir, porque le he mandado a Manuel la convocatoria que han hecho, mal además hecho, y hablaba anoche, pero no voy a poder asistirlo, porque no me gusta estas preguntas, porque en vez de que dedicamos en defender los recursos naturales, tierra, los avasallamientos de los indígenas, todo eso, otras cosas están hablando. Entonces, cosas no lo permito yo. Y este problema de que hay esta controversia tan sentida en las ciudades como todos que vivimos, plantearíamos como, por ejemplo, en caso que pregunta, por ejemplo, Julio dice, ¿no? Y yo soy boliviano, o también Lucio dice, soy boliviano paseño. El Lucio dice, pues, soy boliviano y soy orureño. ¿No? Puede salir, ¿no? Porque evidentemente La Paz en cosmopolita, toda gente viene del interior, ellos toman cargo, no hacen por La Paz, ¿no? Mientras de lo que son del interior defiende pues su interés. Aquí, por ejemplo, Joco Barrientos, ¿qué hace aquí? El perdedor de Potosí como gobernador, y aquí, ¿qué hace en la gobernación? ¿En caso ha votado? Son cosas así, pasan, ¿no? Ese problemita nos trae, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Decíamos, esto a un modo de compartir con los compañeros que no han estado ayer, y un saludo especial a Toribia. Ayer decíamos que es absolutamente innegable, es identificable que el movimiento del socialismo, el MAS, ha instrumentalizado el tema indígena originario
la identificación indígena originaria y la ha instrumentado a partir del discurso, porque en la vida real es el gobierno del MAS quien está vulnerando más los derechos de los pueblos indígenas originarios, incluso más que los gobiernos anteriores al movimiento socialismo neoliberales y capitalistas. Segundo, también hemos dicho que esto de poner la posibilidad de que en el censo haya la posibilidad de autoidentificación de los indígenas, solo de los indígenas, termina siendo parte de una manipulación, porque los que no nos identificamos como indígenas originarios, pertenecientes a un pueblo indígena originario, quedamos como ningunos, quedamos como nada, quedamos como que no existimos, cuando tenemos todo el derecho de identificarnos como mestizos, porque el concepto mestizo no hace solamente a un estatus económico, social, no sé, a una clase social, sino también a un tema cultural. Y nos reconocemos mestizos, y es más, hay posturas más amplias que señalan todos somos mestizos, no hay nadie que no sea mestizo, incluso los urus que hablaba la compañera Toribia, mestizos también al final de cuentas, pero bueno. Entonces, ¿dónde quedamos los que no somos parte de un pueblo indígena originario? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde hay espacio para nosotros? ¿Dónde está nuestra identidad si no está dentro del censo? Y el tercer elemento es autoidentificarnos como mestizos, o no tendría que ser interpretado ni asumido como una afrenta, como un riesgo para los pueblos indígenas originarios. Y entonces yo hago una pregunta, porque la que está más cerca de los pueblos indígenas originarios es Toribia, pero también está Silvestre. Acá, y es una pregunta para el debate, ¿acaso que un sector de la población, mayoritario o minoritario, nos identifiquemos como no indígenas originarios, como mestizos, se convierte en un riesgo para ellos? ¿Ustedes lo ven como un riesgo? Y finalmente, como salida, ayer planteábamos lo que decía el Lucio al principio de este conversatorio, de este debate. Deberíamos construir, resaltar, rescatar, consolidar, tal vez, consolidar la identidad boliviana, la identidad de nación boliviana, porque puede ser de la nación cara a cara, precolonial, sin lugar a duda, pero lo que no podemos negar es que eres boliviano, eres un boliviano cara a cara, eres un boliviano yuqui, eres un boliviano mestizo o citadino, pero eres un boliviano finalmente. Entonces, ¿cuál es el criterio también? ¿Qué opina Toribia? ¿Qué opina Silvestre? Que hoy están participando en este debate, básicamente como representantes de los pueblos indígenas originarios, y que nos pueden ayudar a hacer este intercambio de criterios, este diálogo. Y finalmente, recordar que este debate que ha surgido a partir de la necesidad que tenemos, o un sector de la población, de no ser aislados, ya basta de ser invisibilizados, por eso queremos estar en el censo, queremos romper el tema de la instrumentalización, la invisibilización que hace el MAS, por eso hemos dicho la marcha de los mestizos, salgamos a las calles para que se nos incluya en el censo. Y ahí era el temor, cuidado, caigamos en la disputa que al gobierno le encanta y es su herramienta especial,
mestizos contra indígenas, entonces es un riesgo, y los indígenas con el MAS y los mestizos con de derecha, y cuando eso no es así. Entonces ese es el desafío. ¿Cuál es la posición que va a sacar el CONADE de cara a la inclusión de todos los bolivianos? Eso, muchas gracias. Ya, primero agradecer a todos los compañeros a los que pude escuchar. Ingresé un poco tarde, por lo que les pido disculpas, pero de lo que he escuchado se ha vertido mucha información muy valiosa. A quienes trabajamos en ciencias sociales se han reiterado en todo caso las informaciones, y esto nos permite ubicarnos de mejor manera. Quiero señalar dos aspectos que no son menores, pero que normalmente pasan a veces medio soslayados. Al referirnos a estas problemáticas, a veces utilizamos de un modo genérico conceptos que no son muy precisos. Yo entiendo que son debates abiertos, no cerrados, pero conviene diferenciar, por ejemplo, entre lo que es lengua y lo que es idioma, ¿no? De las 36 nacionalidades que tenemos en el país, solo 2 tienen la categoría de idioma, el resto son lenguas. Una cosa es privilegio y otra es derecho preferencial. El derecho preferencial tiene como basamento la visibilización de lo que antes fue invisible por habeas situaciones. Es ahí donde cobra sentido la permanencia de la pregunta a la que Teresa ha subrayado como positiva. Claro que es positiva en el sentido de que el cruce de variables nos permite identificar calidad de vida, condiciones de existencia, trabajo, etcétera, todo, ¿no? Todo lo que hace al cotidiano del ser boliviano. A mí me preocupa particularmente un temita, ¿no? Es cierto que hay nomás pues vamos a llamar a las cosas por su nombre, mala leche de parte del régimen de gobierno, ¿no? Y se ha expresado ya en el anterior censo. Y es discriminatorio respecto del no indígena. Y esto afecta a un tema que lamento que se haya ido Chunca, él lo mencionó, a un tema que es real y es incuestionable. El país, hoy por hoy, con los datos del censo del 12 y sus proyecciones, estamos bordeando un 72-73% de la población urbana. Quiere decir que tenemos un 28, un 27% de población rural. En ese escenario estarían predominantemente ubicadas estas 34 nacionalidades de tierras bajas y las 2 que no son nacionalidades, en eso convengo plenamente con lo expuesto por Alejandro, sumaríamos cerca de 40 o más de 40 grupos étnicos en el país, considerando lo expuesto por Alejandro, que además no es un invento de Alejandro. Entonces, bien, ese número de supuestas nacionalidades o identidades culturales, con más precisión, se está expresando en un 28 o 27% de la población hoy por hoy. El proceso de urbanización es irreversible en el mundo, y Bolivia no es ajeno a este proceso. Y en Bolivia tiene además unas particulares dinámicas en referencia a algunos polos de atracción y grandes zonas de expulsión. Entonces, por la mala leche del régimen, se está invisibilizando esta vez a lo que antes no era invisible, es decir, a ese factor común, llámese mestizo o llámese bolivianidad, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Una cosa es nacionalidad y otra cosa es identidad. Pero bueno, se está invisibilizando a ese mundo urbano, que es donde mayormente debemos ahora también focalizar ese tipo de cruces variables, porque no es homogéneo, porque es muy diverso, y porque está plagado de la informalidad en el plano económico, y la informalidad es un resultado de todos los problemas estructurales, o sea, tampoco es un invento de la gente. Más bien la gente que es informal está brindando al Estado y a la sociedad soluciones a partir de su emprendedurismo, ¿no es cierto? Soluciones que unos llaman subempleo, yo diría que es una especie de autoempleo alternativo. Entonces, yo creo que Manuel ha explorado un poquito por donde pienso que debe ir la cosa. CONADE creo que puede marcar la diferencia en el sentido de romper con la dicotomía, que si no es blanco es negro, que si no es día es noche, es decir, romper con esa dicotomía. Vamos, es tan válida la pregunta de las nacionalidades, llamémosle nacionalidades, de los 36 grupos étnicos del país,
como la recuperación de lo boliviano, lo mestizo. Entonces creo que sería muy interesante que exploremos la mejor forma de proponer una salida así, que imbrique romper esa dicotomía y más bien colocar las cosas más o menos en su lugar. Porque si es cierto, es cierto que es positivo haber visibilizado a los pueblos indígenas que antes por invisibles no se los consideraba en los análisis incluso, ¿no? Bueno, hoy por hoy se está dejando más o menos en esa categoría de invisible a lo urbano. Ha mencionado Chunca, la investigación que realiza Carlos Hugo Molina, es una investigación sostenida durante muchos años ya, son 15 años de investigación sobre el tema de las ciudades intermedias. A partir de esa investigación es real lo que él está mencionando. Las proyecciones a las que llegan es que el año 32, el 2032, el 50% de la población de Bolivia va a estar en el departamento de Santa Cruz. Y el 90% de la población total de Bolivia va a ser urbana. Esa es la dimensión de esta problemática. Entonces, no es un tema menor. Ahora, es cierto, en términos de la logística y de la realización del censo, este sí es un tema secundario respecto al tema de la cartografía, ¿no? En eso le doy toda la razón a Teresa. No sé si alguien más ha referido a esto, pero sin una adecuada actualización cartográfica para el censo, esto huele a trampa desde todo lado, ¿no? Eso nada más.